en la vida práctica, lo que vamos a leer es difícil. Pero cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrasen en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Yo les decía ahorita que este pasaje es de muy maravillosa, una maravillosa enseñanza, pero es un pasaje difícil de aplicar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por momentos en nuestra vida de mucha dificultad, de mucha lucha, de mucha tribulación. Y aquí vemos a dos personas, un hombre y una mujer, que están en el límite de aguante de su sufrimiento. Vemos a un hombre, un papá, que me imagino que el papá y la mamá tenían un profundo dolor porque su hija, su única hija, estaba agonizando. Y yo creo que los que somos papás verdaderamente sabemos que el mayor dolor que pudiéramos tener en la vida quizás es perder a un hijo, porque uno espera que nuestros hijos nos entierren a nosotros, pero nunca te imaginas que tú vas a enterrar a tu hijo. Entonces yo creo que uno de los valores más profundos que Dios permite que experimentemos los seres humanos es que se nos muera un hijo, o que un hijo no esté enfermo, sino agonizando. Entonces vemos a ese hombre totalmente desesperado. Vemos a ese hombre que, sin importar que era principal de la sinagoga, que tenía
pues una posición como líder espiritual del pueblo, de la ciudad. No sé, él delante de todos, era tan grande su necesidad, que no le importa el público presente, dice que estaba multitud apretujando al Señor, y no le importa, y dice la palabra de Dios que se humilló, y dice la palabra de Dios textualmente, dice que el 41, que cuando vino ese varón, dice que se postró. ¿Sabes lo que es postrarse? Es tirarse a los pies de alguien. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo vio esa humillación, de desesperación de esa persona que estaba pasando por una terrible necesidad, una situación muy difícil en su casa. Y dice la palabra de Dios que estaba postrado esa persona. Y vemos a una mujer en el límite de su enfermedad, no nada más enferma, sino totalmente pobre y despojada de sus bienes, porque dice la palabra que esa mujer estaba padeciendo una enfermedad ginecológica, sangre, sangrado, que no paraba. Ya no era un sangrado mensual como está acostumbrada la mujer, y que cuando está la mujer en sus días, cómo sufre, cómo hay incomodidad hay. No, esta mujer tenía una hemorragia continua, perenne. ¿Cuántos años? 12 años de estar con sangrado continuo. 12 años de estar tocando puertas, buscando quien le ayudara, y humanamente era imposible darle solución a su problema. Humanamente no, ella había agotado todos los recursos en ese tiempo, y el conocimiento humano no le podía solucionar su problema. Era una persona que estaba pasando por una terrible necesidad, una necesidad al límite. ¿Cuántas veces en esos 12 años habrá ella orado a Dios? ¿Cuántas veces habrá rogado a Dios? ¿Cuántas veces habrá ella sentido esa desilusión, ese desaliento, esa esperanza que se queda prácticamente deshecha, que se desaparece, porque te prometen los médicos o te prometen solución a las personas, y al mero momento te desilusionas, te desanimas porque era una mentira, ¿Cuántas veces esta señora habrá sentido que ya no valía la pena vivir? Habrá una mujer que estaba en esa situación, era una mujer impura ceremonialmente, ella no tenía acceso a entrar a una sinagoga, a una iglesia, ni estar cerca del templo, porque estaba con ese tipo de sangrados en su intimidad. Entonces era una mujer que estaba excluida de poder asistir a una vida religiosa formal. Vemos una persona que también, cuando es descubierta por el Señor, también humillada y públicamente ante su necesidad, confiesa su fe así al extremo, cuando ella quiso tocar el borde del manto del maestro, y se postra a los pies. Entonces vemos dos personas con fuerte necesidad, vemos dos personas que se postran públicamente ante el Señor, y vemos cómo en nuestra percepción humana, en nuestra manera de ver las cosas, los problemas que tenemos a veces, familiares, personales, de salud, o esta señora que no nomás estaba enferma, sino se había quedado sin dinero, no tenía que comer, había agotado todos sus bienes. Y dice la palabra de Dios que esa persona pobre y enferma, desahuciada, como esa persona hace un esfuerzo espiritual tremendo y pone toda su fe, las últimas gotas de su fe en Jesucristo, en el Señor. Y cómo Dios manifiesta, y cómo Dios premia la humildad, cómo Dios premia la búsqueda, cómo Dios premia la fe. Vemos cómo el Señor que todo lo sabe, nada le hubiera costado desde el momento que estaba Jairo y que le estaba pidiendo, dice, no, vamos a orar y conforme a tu fe, allá, sin necesidad yo de ir, allá yo voy a hacer sanidad por ella.
Nada le costaba al Señor. El Señor quería enseñarnos algo todavía. El Señor sabía de antemano que esa petición de Jairo, de Señor, quiero que vayas a mi casa y que sanes a mi hija. Esa oración no iba a ser contestada. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido oraciones de petición? Tenemos la certeza del amor de Dios y nuestras oraciones no son contestadas como queremos y cuando sentimos que las necesitamos que se contesten. Porque cuando dice la palabra de Dios que cuando el Señor había hablado con Jesús, dice que se atraviesa esa mujer que estaba enferma, toda la atención la quita Jesús de él y la pone en la mujer. Y dice que una vez que el Señor le cuestiona y le pregunta la historia de la mujer y quién lo había tocado, dice la palabra de Dios así muy enfáticamente. Dice en el verso 49, estaba hablando aún cuando le estaba diciendo a Jesús, hija, tu fe te ha salvado. Estaba hablando aún cuando vienen a darle noticias a Jairo y le dicen, ya no molestes más al maestro, tu hija está muerta. Ya no hay por qué, ya tu problema ya no tiene solución, ya no hay esperanza, ya la puerta está cerrada, ya ponte a llorar por la pérdida de tu hija está muerta, ya no molestes más al maestro. ¿Cómo reaccionaríamos tú y yo? Por eso les digo que es una lección muy difícil de aprender, pero me llama la atención. Primero, quiero que ustedes y yo veamos el pensamiento de la mujer que fue a tocar el manto de Jesús. En el libro de Malaquías, hermanos, que es el último libro de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, que es el último libro del Antiguo Testamento, de las últimas porciones de la Escritura, 400 años antes de que Cristo naciera aquí en la tierra. 400 años antes, ese escritor había dicho una promesa en el capítulo 4, el último capítulo de Malaquías, en el verso 2. Y había revelado que el Mesías iba a venir. Y había revelado que una de las características del ungido de Dios, del que iba a ser enviado por Dios para salvar a la humanidad, para bendecir a la humanidad, el ungido de Dios, una de las características era que iba a tener un poder de salud, de sanidad, que incluso en los bordes del vestido, que vienen siendo el tzitzit, ya se los expliqué una vez, que los bordes del vestido es una especie como de borlas, como de flecos, que representan, son flecos de dos colores, que representan la fidelidad a la palabra de Dios, de los maestros y los sacerdotes y las personas que se consagraban al Dios. Entonces, de esos flequitos, dice la palabra, de esas alas del vestido, el borde del manto, como flequitos, como las mañanitas. Ustedes han visto las mañanitas mexicanas, que en los extremos hay como flequitos. Bueno, de eso Dios iba a dar sanidad. Esa es una de las características en que el Señor expresaría que esa persona era el ungido de Dios. Entonces dice la palabra en el verso 2 del capítulo 4 de Malaquías, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, está hablando los flequitos, que dice, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces esta mujer, que era temerosa de Dios, pero aún y con su temor a Dios estaba pasando por enfermedad, una prueba muy difícil de muchos años. Dice en Marcos capítulo 5, que es un pasaje paralelo a lo que estamos leyendo de Lucas. Dice qué pensaba ella. Dice qué pensaba ella. En el verso 25 del 5 de Marcos dice, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho
de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, esas alas, ese chichit. ¿Y qué decía ella en su corazón? ¿Por qué hizo esa acción? Ella era una acción privada, no quería que nadie supiera. Era una acción íntima entre ella y Dios. Dice: Señor, yo quiero tocar, yo creo que Jesús es el ungido y tu palabra dice que en sus alas traerá sanidad. El ungido, el que nacerá como sol de justicia para mi pueblo. Dice la palabra de Dios que ella, dice el verso 28, decía en su interior: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella no tenía nada más que perder. Ella decía: ya no tengo nada más, ya el único que me pudiera salvar es Dios. Entonces fue con el ungido de Dios y tocó su manto, privadamente. Ella no quería que se hiciera esto público. Dice la palabra de Dios que Jesús notó que un poder salía de él, porque estaba ungido del poder de Dios. Él sintió, todo el mundo lo tocaba, pero toda la gente lo tocaba, pero no tenía abierto su corazón, no tenía, se acercaba por muchos motivos, porque muchos nos acercamos a Cristo por muchas motivaciones. Pero esa mujer, su fe era tan grande su necesidad. Dice la palabra de Dios que ella, aún con qué cosas habrá luchado, con qué cosas ella habrá luchado en su interior, si sabía que era una mujer impura y que no debe estar cerca de la gente, pero aún así únicamente pensó en Jesús. Y dice la palabra de Dios que enseguida, el verso 29 dice: enseguida desde que ella tocó el manto de Cristo, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que tienes la multitud te aprieta, dice, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, teniendo temor, y se estaba temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y ¿qué dice la palabra? Se postró, se humilló. La mujer que estaba pasando por una situación de impureza o de enfermedad no podía ni ir al templo, ni mucho menos tocar a un ungido, ni mucho menos tocar a un sacerdote. Ella tenía temor de lo que había hecho, que decía: he tocado al ungido de Dios, estando como estoy. En mi situación de enfermedad, una enfermedad vergonzosa, una enfermedad penosa, una enfermedad que me excluye, que me hace ser como cristiano de segunda. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidades muy íntimas, muy personales, muy únicas? Y que ponemos nuestra mirada por tanto tiempo en nuestra enfermedad. Pero fíjense cómo cambió todo cuando ella, en lugar de poner su mirada en su enfermedad, empezó a poner la mirada en alguien diferente a su enfermedad. Ella, cuando empezó a salir de sí misma y empezó a poner su mirada en el ungido de Dios, dice la palabra, y cuando empezó a buscar, porque dice la palabra de Dios que el que busca encuentra, que el que toca la puerta se le abre, el que pide recibe. Pero ella tuvo que salir de sí misma y empezó ella a buscar de corazón. Dice la palabra de Dios que su fe fue tan grande que fue premiada, porque Dios le encanta premiar la fe. Dios es galardonador de los que le buscan. A Dios le gusta la dificultad. Nosotros no. La manera de nosotros de percibir nuestra vida es tan egocéntrica que entre más sufrimos, más sentimos que Dios está alejado de nosotros. ¿No es así? Pero la percepción de Dios es diferente. Entre más estamos sufriendo, entre más estamos pasando por una tribulación, más está cercano el poder de Dios para con nosotros, porque Dios quiere manifestar su poder. Él quiere glorificarse en cosas que no sean fáciles, en cosas que sean difíciles.
¿Cuántas veces buscamos a Dios como última opción? Pero ¿qué pasaría si como lo buscáramos como primera opción? Casi siempre, pues ya no hay nada más que para rezar, dicen. Tráete al padrecito, tráete al ministro, pues ahí, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay nada más que hacer, pero lo dejas como última opción. Y a Dios no le gusta eso, a Dios le gusta ser el primero en todo. Y a Dios le gusta premiar la fe. Oye, pero una fe que es probada dice que es más valiosa que el oro, y esa fe de esa mujer fue probada con mucho sufrimiento, con mucha dificultad. ¿Cuántas veces ella se ha preguntado, Señor, ¿por qué a mi vecina ya la curaste? ¿Por qué esta persona que conozco, por qué todas las mujeres de pueblo están sanas menos yo? ¿Por qué la comadre ya no tiene problemas y yo sigo teniendo, ya tengo 12 años de problemas? ¿Cómo se sentiría ella, hermano? Ante Dios. Porque a veces nosotros estamos pasando nuestra tribulación, nuestra dificultad, nuestra limitación, nos entristece, nos desanima y nos hace incluso, no nomás desanimarnos, sino nos hace tener temor. Porque el principal obstáculo, hermanos, el principal obstáculo que tenemos nosotros como seres humanos en nuestra debilidad humana, nuestro yo, es el temor. Es el temor. Es el miedo. Por eso dice la palabra que Dios le dio, a través de Jesús, Dios le dio a ese varón líder de la iglesia, un hombre cercano a Dios, un hombre siervo de Dios, un hombre que estaba en la sinagoga, era el responsable, estaba velando por las almas, siempre pensaba en los demás, él no pensaba en sí mismo, nomás tenía una hija única, y esa hija única se le estaba muriendo. Y aún y cuando con ese hombre lleno de fe y un conocedor de la palabra de Dios, cuando le dicen, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Ya no lo molestes. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús oyó eso, volteó hacia el maestro, hacia ese líder perdón, no al maestro, sino a ese líder de la congregación, de la comunidad religiosa, y le dice dos cosas. Y esas vienen en el verso 36 de Marcos 5. Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal, dos mandamientos muy importantes para cuando estamos pasando una tribulación o necesidad, o cuando ya no hay esperanza. Dos mandamientos que le dijo al principal de la sinagoga. Uno, no temas. El segundo mandamiento, cree solamente. Son mandamientos porque implican una exigencia de tu espíritu, una acomodo de tu espíritu, donde hay una parte de ti que tiene y tú tienes que decirle, no, parte de mí que tiene temor. No, yo quiero fortalecer el poder del Señor, yo quiero creer. La palabra de Dios me dice que yo no debo de temer, no quiero tener temor. Tú tienes que esforzarte espiritualmente para decir, Señor, ayúdame a mantenerme firme en mi fe. Ayúdame, como dice la palabra, a portarme varonilmente, así dice la Biblia. Pero también las mujeres a veces son más valientes que los hombres, no me está pensando en los hombres. Pero es la actitud, porque Dios premia esa actitud. Dios premia cuando hay una parte de ti que dice, ¿ya para qué? Hay una parte de ti que dice, ¿ya qué? Ya está muerto, ya está muerta. Pero tú y yo tenemos que aprender algo de la fe. Tú y yo tenemos que aprender algo del ejemplo que Dios ha puesto en la Biblia. Porque el padre de la fe, ¿quién es el padre de la fe? ¿Quién es el ejemplo y modelo de la fe? Abraham. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 4, ahí sí es muy importante que me acompañen porque es la enseñanza que Dios nos quiere dar. Dice en Romanos capítulo 4, que cuando Abraham estaba sin hijos, era un hombre estéril, cuando tenía 75 años, en el capítulo 12 de Génesis, Dios llamó a Abraham. No Abraham buscó a Dios, no, Dios llamó a Abraham. Así como te llamó a ti, tú no buscaste a Dios, Dios te llamó a ti. Los que están aquí y han tenido un encuentro personal con Cristo, dice la palabra, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros, dice Cristo. Entonces dice la Biblia, Dios llamó a Abraham.
Y Abraham respondió a ese llamado. Era un hombre estéril, hermanos. Es más, no tenía hijos. Desde que se había casado con una mujer muy hermosa que se llamaba Sarai, él había intentado, ella también, había intentado tener familia. Antes de conocer a Dios, antes de los 75 años, creo que con toda la idolatría que tenía, no sé cuántos dioses buscó. Y después de los 75 años, cuando conoció a Dios, estaba dirigiéndose a Jehová, Dios, decirle: Señor, dame un hijo. El que me va a heredar es un criado que tengo aquí. Y el más cercano a un hijo, pues él adoptó a un sobrino. Él se sentía vacío. Entonces él tenía un sobrino que estaba sin papá, y él lo adoptó como su hijo porque él sentía la necesidad de ser padre. Porque Dios lo había elegido para ser padre de muchedumbre de gentes. Él tenía un corazón de padre. Dios se lo había dado, pero no sabía quién desbocar ese amor de padre. Entonces agarró a su sobrino Lot. Y dice la Biblia que se le vuelve a aparecer a los 99 años. En el capítulo 17 de Génesis dice que se le vuelve a aparecer. No se muevan de Romanos. Estoy platicando la historia para que ustedes tengan un cuadro completo de lo que la enseñanza de Dios. Dice que a los 99 años Dios se le vuelve a aparecer y le dice: ven a ver a las estrellas, y le dice: mira todo esto, mira, así vas a ser padre, así, ven las estrellas, así vas a ser padre de muchedumbre, muchas naciones harán de ti. Y él decía: ¿pero de dónde, Señor? Ya tengo 99 años, pero he dicho cuando tenía 75. Sí, pues ya estoy viejo, ya, mi cuerpo está como muerto, ya no hay dónde sacar vida. Y ve a mi mujer, estamos viejos. Tú me dices: sí creo, dice la palabra de Dios que vio su cuerpo muerto, como la hija de Jairo estaba muerta. Y dice que la palabra de Dios que Abraham no puso su mirada en su cuerpo, sino puso su mirada en el Dios que le estaba prometiendo bendición. Es difícil, hermanos, les estoy diciendo, es una enseñanza difícil. De que cuando tenemos un problema, aún y cuando vemos que el problema ya no tiene solución humanamente, como es la muerte, y cómo aún y puedes tener ese problema enfrente y que tú digas: Señor, pero tú tienes poder para darle vida a los muertos. El Dios en el que hemos confiado, hermanos, es para Dios todo es posible. Y es un reto a nuestra fe. ¿Por qué no permite Dios? ¿Por qué el Señor ante una mujer hemorroísa como que llega tarde? Y ante un hombre que está pidiéndole: ven a mi casa, nunca llega. ¿Por qué Dios permite esa distancia, ese tiempo como que sentimos que Dios no nos escucha? O cuando nos escucha decimos: ¿ya para qué? ¿Por qué Dios lo permite? Porque Él quiere que tu fe y mi fe crezcan. Mi fe se tiene que desarrollar. Tenemos que dejar de mirar el cuerpo muerto, como dejó de mirar Abraham su cuerpo, y ver al Dios omnipotente, El Shaddai, todopoderoso, que le está prometiendo un porvenir diferente. Por eso dice la Biblia en el capítulo 4 de Romanos, capítulo 4, verso 17. Como está escrito, le está diciendo Dios a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Y dice que Abraham, ¿a quién? Creyó, el cual da vida a los muertos. El Dios tuyo y mío, tu Dios, mi Dios, da vida a los muertos. Le encanta dar vida a los muertos. Ah, cómo le encanta lo difícil. Le encanta decir: ya dijeron que ya no hay solución, pues yo hago que se abra una puerta. Le encanta al Señor que cuando hay sequedad, Él hace ríos de donde hay llanos que están secos, donde hay desiertos, el Señor hace aguas nuevas. De la roca, del pedernal, saca agua. A Dios le encanta manifestar su poder en lo difícil, hermanos. Pero es una lección difícil.
Poner nuestra mirada en el Dios Todopoderoso, omnipotente, en la buena voluntad de Dios, y no poner nuestra mirada en el cuerpo muerto. Por eso cuando Jairo estaba ya poniendo su mirada y empezaba a generar más lágrimas, porque ya estaba aceptando en su corazón la muerte de su hija, le dice el Señor: Jairo, no temas, cree solamente. Dios quería manifestar su poder. Cristo quería llegar ahí hasta que estuviera, pero bien muerta. Tu problema puede estar bien muerto, hermano, pero a Dios le encanta. Tenemos que entender cómo Dios piensa. A Dios es parte del plan de Dios para fortalecer tu fe. Es parte del plan de Dios, no porque Él no te ame, no es porque seas un cristiano de segunda. Puede ser, yo soy hijo de Dios, pero soy de los más alejaditos, de los del segundo plato. No, hermanos. Dios no hace acepción de personas, dice la Biblia. Dios no tiene favoritos, pero Dios premia la fe de los que le buscan. Dios premia la actitud. Tú te humillas, Dios te exalta a su debido tiempo. Dios no tiene varianza. Dios no cambia. Por eso es la roca firme, porque Él no cambia. Lo que hizo con Jairo lo puede hacer contigo, lo que hizo con Abraham también lo puede hacer contigo, porque Dios quiere bendecir a todos. Pero qué difícil, hermanos, es cuando vemos que la puerta está cerrada, que ya es demasiado tarde. Qué difícil es cuando la gente nos dice: ya ni para qué luches, ya ni para qué te esfuerces, ya ni para qué busques, ya ni para qué le ruegues a Dios. Ya no tiene solución tu problema. Por eso dice aquí la Biblia: y creyó en Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dice: Abraham creyó en esperanza contra esperanza. A mí me encanta ese pedacito. Creer en esperanza en Dios contra esperanza. Es como cuando Job estaba, decía: aunque yo muriera, yo tengo esperanza contra esperanza, porque yo sé que mi Redentor vive y yo le veré cara a cara. Qué tremendo poder de fe de ese hombre de Job. Y que decía él: aunque estoy sufriendo, no va a pronunciar mi boca ninguna palabra. Yo voy a mantenerme íntegro en mi fe y en mi fidelidad a mi Dios hasta el último día de mi vida. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. A ese nivel nos quiere llevar Dios, hermano. Dice la Biblia: él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Cuando miró todas las constelaciones de las estrellas de los cielos. Y dice la palabra que no se debilitó en la fe al considerar, ¿qué dice? Su cuerpo. Su cuerpo es un cuerpo que estaba muerto. Un cuerpo que ya no tenía de dónde sacar la semilla para poder dar vida a alguien más. Ya no podía tener hijos. En su mente, él había creído que ya dice: yo soy estéril, ya estoy así, el cuerpo está seco. Pero dice la Biblia que él no se debilitó en fe mirando su cuerpo. Él puso su mirada ¿en quién? En Dios. En el Señor. Por eso Jesús, antes de llegar a la mesa de carne, no te me distraigas, no escuches esas voces, le dice Jesús a Jairo: no me escuches esas voces. No, solamente te pido que no tengas temor, porque cuando nos llenamos de temor, hermanos, de inseguridad, se acaba la fe. Qué lucha es cuando dejamos que entrar esa tormenta de temor en nuestro corazón, porque eso genera más inseguridad. Y quitamos la mirada instintivamente del Dios y la ponemos en nosotros. Empezamos a poner la mirada en lo que nos falta, en lo que no tengo, luego nos empezamos a comparar con el que sí tiene y siempre salimos perdiendo. Pero a quien tenemos que mirar es al de arriba, no al de lado. Porque el que tiene, el que da poder, el que da vida, el que le da sentido a tu vida, el que te da bendición, el que te da hoy salud, el que hace que estés sentado hoy, que tenga oídos para oír, el que te da es Dios, es el dador de la vida. Y lo único que quiere es fe, es tu fe, es que le hables: Señor, quiero verdaderamente abrirte mi corazón, rendirte mi corazón, yo quiero creer, yo quiero confiar, ayúdame incluso en mi debilidad, ayúdame en mi incredulidad.
Auméntame la fe. Todo lo que necesitemos es por la gracia de Dios y pidiéndolo con fe. No hay límites. Entonces dice la palabra que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dándole gloria a Dios. Qué importante, hermanos, qué importante. Y eso es algo que tienes que entender. Habrá veces que no tendrás inspiración, que no tendrás motivación para seguir orando, estás cansado incluso de buscar. Lo único que te queda es fortalecerte en fe alabando a Dios. La alabanza a Dios hace que el poder de Dios venga sobre ti y te fortalezca. El alabar a Dios, aunque se vaya el agua cuando te estás bañando. En la alabanza a Dios de corazón, un cántico nuevo, no importa cómo te salga, se lo estás cantando a Dios. Eso hace a veces que la lluvia, esa que vimos ahorita, venga, la lluvia temprana y tardía y te quite esa sequedad que hay en tu corazón. Cuando estamos pasando por tribulación, cántale a Dios, aunque sea con lágrimas, pero cántale a Dios un cántico. Te voy a decir algo, hermano. El libro de los Salmos son oraciones cantadas. Tú te pones a leer los Salmos del 1, te pones a ver y le cantaré salmos a Dios. Le cantas y qué, pues qué tono, pues ya no, nadie se sabe qué tono, pues cántale con el tono que te dé tu regalada, con el que te inspire, pero cántale a Dios, porque el cantarle a Dios, el darle gloria a Dios en los momentos de mayor dificultad, en los momentos en los cuales estás bien debilitado, hace que la gracia de Dios se perfeccione en tu vida. Por eso Cristo mismo le dice a Pablo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Es que no me queda nada, si no tengo ningún recurso, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué gran enseñanza, hermanos. Por eso dice la Biblia, el justo, ahí en Romanos estamos, ¿verdad? Sí. Por eso dice la Biblia, ahí en la primera de Romanos 17, dice que el Evangelio, estas buenas nuevas que estamos ahorita compartiendo, dice la justicia. Dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué? Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo único que ya me queda a veces? La fe. Confianza en Dios. Y si tenemos una parte de nosotros insegura, temerosa, Señor, ayúdame, fortaléceme. Tu palabra dice que tú le das al creyente dominio propio. Señor, tu palabra dice que me das un espíritu de valentía, de valor, pero es espiritualmente. Quizás humanamente venimos todos con una historia difícil. Quizás humanamente venimos con un pasado tenebroso, donde hemos pasado y somos asustadizos, debiluchos, limitados, con pocos atributos, compararnos con los demás. Pero en el Espíritu son hechas nuevas todas las cosas. Y lo que Dios quiere levantar de ti es todo lo que tú siembres espiritualmente. Por eso a Dios no le estorba tu pasado. Dice, no, es que yo quiero hacer nuevas todas las cosas. Es que, Señor, tengo poquito de eso, yo quiero hacer nuevas todas las cosas. La inteligencia espiritual la da Dios. Es que, Señor, se me olvida todo. La sabiduría viene de Dios. Pídesela a Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos se lo tenemos que pedir a Dios, tenemos que hacernos dependientes de Dios. Y entre más dificultad tengamos, más se tiene que fortalecer nuestra fe y confianza, confiando en que el Señor va a hacer un milagro para su gloria. Así que, hermano y hermana, el justo vivirá por la fe, y la fe se requiere trabajo. Yo tengo que trabajar en mi fe, tú tienes que trabajar en tu fe. Por eso se llama la buena batalla de la fe, porque es luchar ¿contra quién? ¿Contra cuántos? Contra ti mismo. El principal obstáculo de tu fe es esa parte humana que se llama carne, ese yo egoísta, egocéntrico, temeroso, miedoso, incrédulo. Ese yo viejo, esa naturaleza antigua, esa es la que tú tienes que vencer con el poder del Espíritu de Dios. Y eso lo tenemos que hacer cada día.
cuando se vienen dificultades o pruebas, no son casualidad. No le eches la culpa al diablo. Dios lo permite para que crezca tu fe. Dios lo permite para que avances espiritualmente, para sacar fruto espiritual, porque el que siembre del Espíritu cosechará vida y paz. Y eso es lo que Dios quiere cosechar de nosotros cuando partamos de aquí. Así que Dios nos dé la gracia de que cuando tengas necesidades, cosas que te limitan, cuando tengas debilidades que tú reconoces, que eso te inspire y me inspire para postrarnos más delante de Dios, porque el postrarse delante del Señor, eso es lo que genera victoria, hermanos. Eso es lo que genera victoria. Que cuando no haya una motivación para decir, Señor, estoy contento, pleno, estoy al contrario fatigado, cansado, alábale a Dios. Alábale en el Espíritu y el Señor empieza a fortalecerte. Por eso Pedro, que fue antes de irse, cuando escribió su carta a todos los cristianos, Pedro dice la palabra de Dios que escribió una cartita que decía: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué debo de hacer? Debo de humillarme. Esas dos personas, el hombre y la mujer, se postraron delante del Señor. Buscaron a Dios con todo su corazón. Le abrieron todo su ser a Dios, le volcaron todo su ser y le obedecieron. Cuando decía el Señor, no temas, solamente cree, obedecieron. Voy a creer, Señor. No sé cómo le vas a hacer, pero yo voy a creer, yo voy a confiar en que tú eres poderoso para manifestar tu poder en mí. Dios quiere manifestar su poder en nosotros. Y a veces, por no entenderlo, cerramos nuestro corazón. Muchas de las cosas del Espíritu las tenemos que vivir para poderlas comprender. Mientras no las experimentemos, no las vamos a poder entender con nuestra cabecita. Pero el hecho que no entiendas cómo le va a hacer Dios, no te tiene que limitar para que digas, pues no entiendo, pues mejor no creo. No, créele a Dios. Y al creer, después lo que vivas y experimentes con Dios, lo comprenderás. Oremos a Dios. Pasen los hermanos de la alabanza, por favor, para cantar este último canto. De que Dios mande lluvia, pero que mande lluvia espiritual, hermanos, para que esta tarde no haya lluvia, que llueva después de las 10, ¿verdad? Gracias. Para poder estar juntos. Y vamos a orar a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Ahí en su lugar. Ahí en su lugar, incline su rostro.